Continuando con el curso Soporte Vital Básico Prehospitalario, el día de hoy nos toca hablar de indicaciones, negación, suspensión y finalización de la RCP, aspectos éticos. Mi nombre es el doctor Víctor Elías Melgarejo Rodríguez, coordinador del área de capacitación del SAMU-MINSA, Sistema de Atención Móvil de Urgencias. Entonces, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre los aspectos éticos. Las consideraciones éticas deben evolucionar al mismo ritmo que la práctica de la reanimación. Entonces, hay que recordar algo antes de avanzar con la teoría. ¿Qué es ética? La definición de ética viene a ser el conjunto de costumbres y normas que dirigen y los valores, sobre todo, que cada una persona tiene y con ello tiene un actuar frente a la población. Entonces, cada uno tiene ética en base a su formación, en base a sus costumbres, en base a las normas que posee en su vida. Entonces, por eso el siguiente párrafo dice, los aspectos éticos referentes al inicio o al momento de la finalización de la RCP son complejos, porque todos tenemos diferentes valores, diferentes costumbres y actuamos con diferentes normativas, ¿correcto? Entonces, eso hay que recordar. Por eso que habla mucho del tema de cómo varía la ética en el RCP con base a el cambio también que tienen las normas de RCP. Eso hay que recordarlo porque las normas van variando. Por ejemplo, el RCP sale cada 5 años. La última guía que teníamos era 2015. Ahora manejamos la guía 2020. La AJA, Asociación Americana del Corazón, ha impulsado el entrenamiento de RCP extrahospitalario durante más de 3 décadas. ¿Qué significa ello? Ha permitido que muchas personas se entrenen en RCP, no solo personal de salud, sino personal de a pie, personal común, que no trabaja en el área de salud o no trabaja en el ambiente de salud. Entonces, va a permitir que muchas más personas estén entrenadas y que nos permitan brindar ese apoyo inicial antes que llegue el servicio de emergencia médica. Estamos hablando del SAMU, el 106. Entonces, va a permitir que alguien entrenado ya inicie el trabajo con este paciente. Ciudadanos anónimos han ayudado a salvar la vida de miles de personas utilizando la maniobra de RCP. Entonces ya al tener conocimiento me permite actuar correctamente en ese momento. No solo con el RCP, sumándole a esto el manejo de un DEA, desfibrilador externo automático, el que muchas veces conocen que dan la descarga eléctrica al paciente, así es. Entonces va a aumentar notablemente el número de supervivientes de paro cardíaco. Esto va a permitir que aumente el número de personas que sobreviven a un paro cardiorrespiratorio, ¿correcto? Porque desde el inicio recibieron apoyo de alguien entrenado. Los estudios de los programas de DEA, desfibrilador externo automático, han revelado índices de supervivencia del 41% al 74% en pacientes con paro cardiorrespiratorio, con fibrilación ventricular presenciados extrahospitalarmente. Cuando un testigo presencia eso, va a iniciar el RCP. Y lo importante, no solo que inicie el RCP, que tengan un DEA cerca para que puedan brindarle la atención, la evaluación por el DEA y la descarga eléctrica si el cuerpo está fibrilando, porque cuando fibrila el DEA va a descargar. Entonces, por eso es importante que si hay personas entrenadas, tengo la logística necesaria, vamos a aumentar la capacidad de sobrevida de nuestra población que sufre de paro cardiorrespiratorio. ¿Es importante recordar ello? Sí. ¿Cualquier persona puede realizar una RCP de emergencia sin temor a acciones judiciales? Sí. Recuerden que lo que estamos haciendo es primera respuesta, iniciar RCP. Cuando usted se evalúa que este paciente está inconsciente, no reacciona a estímulo, lo está movilizando para ver si se mueve, el señor se encuentra bien, no reacciona, no eleva el tórax, presuman un paciente posiblemente con paro cardiorrespiratorio. Inicio el RCP. No tengan miedo a no hacerlo. Tengan miedo a que ese paciente no a nadie le lo apoye, todos lo miren nada más. Lo primero que tenemos que hacer es activar el 106. Activar el 106 SAMU, que por teléfono alguien te va a decir qué puedes ir haciendo mientras que llega la unidad. Porque de nada va a servir que yo mire, este paciente va a morir.
Este paciente no tiene signos vitales en ese momento porque ya los perdió, producto del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ustedes van a permitir, cuando hagan RCP, que ese cerebro se oxigene en aproximadamente un 30%, llegue sangre oxigenada al cerebro, para que no empiece a generar lesiones cerebrales. Si ustedes solo miran, la ambulancia solo va a llegar ¿a qué? A notificar que el paciente ha fallecido. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo. Más de 5 minutos que el cerebro no recibe una correcta oxigenación, empieza a deteriorarse, a tener secuelas. Es importante que mientras más personas estén entrenadas, va a permitir que podamos salvar más vidas. Los 50 estados de Estados Unidos tienen las leyes del buen samaritano, que conceden inmunidad a cualquier voluntario reanimador lego que trate de realizar un RCP en un intento sincero, de buena fe, para salvar una vida. Una persona se considera un buen samaritano cuando realiza un RCP y no tiene miedo de que alguien lo vaya a denunciar. En el Perú no existe la ley del buen samaritano, ¿correcto? Pero no hay antecedentes de que alguien haya sido denunciado porque realizó un RCP. Trató de reanimar a una persona, trató de brindar la primera ayuda a este paciente que ustedes han presenciado su desmayo, lo han evaluado, no eleva el tórax, no reacciona al estímulo. Entonces iniciaron RCP. Y no hay casos hasta el momento que hayan sido denunciados nadie en este momento. La omisión del intento de RCP cuando no hay peligro del reanimador y este último, o sea, el reanimador, cuenta con las habilidades necesarias, no es una infracción jurídica, pero sí puede ser una infracción ética, moral. ¿Qué significa ello? Que si yo fui entrenado en RCP, no soy personal de salud, pero fui entrenado en RCP por mi labor, mi trabajo, todo ello, y no lo hago, voy a sufrir una infracción moral. Yo mismo voy a sentir mal. Porque cuando fui entrenado, lo que siempre nos han formado es, si tú adquieres conocimiento, adquieres una responsabilidad. Y es por ello que debemos todos manejar el conocimiento de RCP. Y si lo tengo, poder actuar en ese momento cuando suscitó esta emergencia. Principio de futilidad. Es un principio que muchas veces quizás no hayan escuchado. Es un principio que todos podemos recordar y entender en este momento. Es aquella intervención o aplicación a un enfermo que está desaconsejada. O sea, esta intervención y aplicación está desaconsejada, no debo realizarlo. ¿Por qué? Porque clínicamente mi activación o mi accionar va a ser ineficaz. Porque no mejora el pronóstico del paciente. Porque este paciente tiene signos y síntomas de enfermedades intercurrentes, ya me informaron ellos. Porque en vez de hacer algo bueno para este paciente, voy a hacer algo perjudicial para el paciente, para la familia, en el manejo económico, social. Un ejemplo, paciente que está inconsciente, yo llego al lugar y me dicen, sí, señora, estaba inconsciente hace 6 horas, ¿correcto? Y ya veo signos de muerte. Entonces, si yo aplico RCP en un paciente de 6 horas, va a ser algo ineficaz. El pronóstico no va a mejorar. Voy a crear una falsa ilusión a la familia de que ese paciente se puede reanimar, ¿correcto? Porque estoy en contra del principio de futilidad. Si mi intervención, mi aplicación de algún maniobra, un tratamiento, sé que no va a tener algo eficiente, no va a resultar correctamente, no va a ser eficiente, mi tratamiento no lo realizo, porque estaría yendo en contra de este principio, ¿correcto? Estaría siendo en contra de lo correcto. Tenga mucho cuidado de ello. Aspectos éticos. Los pacientes o la familia de esto pueden pedir a los facultativos que presenten una atención médica inadecuada. ¿Qué significa ello? Como les dije hace un momento, llegó el paciente tiene 6 horas de muerto, fallecido. Cuando me dijeron, no, hace 6 horas se tornó inconsciente y quisimos llamar, nadie llamó, nadie se acordaba, pasaron 6 horas y yo veo signos de muerte. ¿Correcto? Palidez marcada, el reflejo pupilar no aparece cuando hago de estímulo luminoso, ¿correcto? El paciente está músculo, trata de levantar el brazo, está todo duro su brazo, rigidez muscular, signos de que han pasado más de 6 o 8 horas de muerte. Entonces, por más que ellos me digan que lo haga, estaría haciendo una atención inadecuada.
¿Por qué? Porque no, según mi evaluación, no es correcto hacerlo. Eso hay que recordar. Es importante que ustedes, si tienen manejo científico correcto del por qué no lo realizó, no lo realicen. Porque ya pasaron muchas horas. ¿Correcto? Eso hay que tener mucho, muy importante. Eso lo hice en el ejemplo en la parte inferior. Si ustedes encuentran un paciente que tiene signo de muerte irreversible, digamos, un ejemplo más complicado, está decapitado, no van a hacer RCP, por más que la familia lo diga. ¿Correcto? Él sea un paciente, digamos, de 80 años que ya tiene un cáncer terminal, que tú ves que el paciente ya está duro, rígido muscularmente, lividez cadavérica, que significa zonas amoratadas de la parte de la espalda. El paciente tiene más de 8 horas muerto, no debería ser RCP. Es algo inadecuado, porque tengo conocimiento de ello, que no debería realizarlo. Lo que les mencionaba, la RCP es inapropiada cuando no cabe esperar la supervivencia del paciente. ¿Correcto? Si yo veo que el paciente tiene signos de muerte, no realizo RCP. Observen la imagen. Puede ser irrisorio, pues entonces esto me puede indicar de que ustedes no están preparados para hacer RCP. Cuando el pronóstico del paciente es incierto, se puede intentar el tratamiento mientras se reúne más información para determinar la probabilidad de supervivencia y el curso clínico previsto. ¿Qué quiere decir esto? Llevo a la emergencia, encuentro al paciente inconsciente, se evalúo el paciente, no eleva el tórax, correcto. Como soy de personal de salud, ya puedo hasta evaluar pulso. El paciente no respira, no tiene pulso. Entonces, inicio de RCP, correcto. ¿Por qué? Porque la familia dijo, ¿hace cuánto pasó esto? No, recién ha pasado, recién ahorita ha pasado, por favor, se desmayó. Entonces, para mí, quizás lo están diciendo en verdad, diciendo la verdad, o por el temor de que no quiera hacer nada, me han dicho eso. Pero no voy a ponerme la duda de creer o no creer. Inicio RCP. Mi personal que me rodea puede ir reuniendo información. No, sí, la hija me acaba de decir sí que lo dejaron a las 10 de la noche y recién lo ha visto a las 7 de la mañana. Entonces, ya. Entonces, mi enfermera quiere poner, analizar vía periférica para hacer un RCP avanzado y cuando trata de mover el brazo tiene rigidez muscular. Este paciente no es de ahorita. Este paciente pasaron más de 8 horas. Reuní información y cuando ya reuní la información, puedo suspender o finalizar el RCP porque estoy tomando mayor información. ¿Correcto? Pero eso no significa que si llego y no tengo algo cierto de lo que está pasando, tengo que iniciar el RCP hasta poder reunir información que me indique lo contrario. ¿Correcto? Es importante recordar ello. La RCP por legos y o personal de salud, el entrenamiento de soporte vital básico insta al primer reanimador luego que presencie un paro cardíaco a iniciar RCP. O sea, si una persona así entrenada en RCP y presencia el colapso, la persona se desmayó, va, evalúa, estimula, correcto, ve el tórax, si se eleva, no se eleva, listo. El paciente piensa que es un paro cardiorrespiratorio, inicia RCP. Él tiene como deber moral realizarlo, a diferencia del profesional de salud, que tiene la obligación, si encuentra todos estos signos y síntomas de un paro cardiorrespiratorio, realizar el RCP en este paciente. La diferencia entre un LEGO y personal de salud es que el LEGO tiene el deber moral y el personal de salud es una obligatoriedad, porque para eso nos formamos, para eso nos entrenamos, para poder atender correctamente al paciente. ¿Cuándo no se debe iniciar un RCP? ¿Cuándo ustedes creen que no debemos iniciar un RCP? Cuando el paciente tenga una orden de no iniciar reanimación, ONIR, O de orden, N de no, tenemos la I de iniciar y la R de reanimación. Orden de no reanimación, es importante recordar ello. ¿Por qué? Porque en otros países, uno cuando tiene una enfermedad terminal, correcto, una enfermedad ya de larga data, puede firmar un documento que donde indicas no reanimación. Entonces, así ya no permito que nadie me reanime cuando vaya. O sea, no estoy dando la orden para que no me reanimen cuando ya pierdo signos vitales. Eso en muchos países de Europa, de Estados Unidos, lo están realizando. Entonces, hay muchos que cargan con una cadena de alerta médica donde dice no reanimar,
tienen brazaletes que dicen no reanimar, hasta llegamos al extremo de tener muchos se tatúan ello, vamos a verlo más adelante, hay unos ejemplos de ello. El paciente presenta signos de muerte irreversible, como lo ven ustedes en la imagen. En la parte superior, ven ustedes un paciente con lividez cadavérica, que indica más de 8 horas que ha fallecido. En la parte inferior, una persona que trata de mover el brazo, lo tratamos de mover su brazo y siente rígido su brazo, rigidez muscular. ¿Correcto? Me indica que este paciente pasó más de 8 horas. No tendría por qué iniciar el RCP. Decapitación, claro que el paciente ya falleció. No quepa esperar ningún beneficio fisiológico debido a un deterioro de las funciones vitales, a pesar de haber recibido toda terapia posible. Ejemplo, un paciente que ya de larga data, shock séptico, shock cardiogénico progresivo, a una enfermedad cáncer, que ya ha deteriorado todo el paciente, que fallezca y sepamos que no, por más que yo lo reanime, ese paciente va a volver a caer en el paro cardiorrespiratorio, producto de su deterioro fisiológico. Los intentos por realizar RCP podrían reanimar riesgo, correcto. Llego a la emergencia, hay vidrio en el lugar porque el paciente fue eyectado por la ventana porque se chocó y no se puso cinturón, cayó al suelo, y lo veo inconsciente, veo que no le electoras, pero veo que hay vidrio. ¿Hago inicio de RCP? No, me podría poner en riesgo, me podría yo generar lesiones. Hay que tener mucho cuidado de ello. Yo mismo me podría yo autolesionar. Tengan mucho cuidado, primero son ustedes, antes del paciente, siempre es así. ¿Cuándo finalizo la RCP? La finalización o suspensión de la reanimación es una decisión emocionalmente compleja para los familiares y el personal médico. Yo como personal médico me siento a veces en esa disyuntiva de detenerme, continuar. Me tocó un caso de un joven de aproximadamente 18 años que su mamá se dice que lo dejó viendo televisión, se fue al cuarto y eso sintió un golpe, volvió, le encontró a su hijo en el suelo. Nos llamó, habíamos llegado entre 4 o 5 minutos porque era cerca del domicilio. Iniciamos el RCP y no les miento, no quería detenerme. No quería detenerme. Mi enfermera me decía, Víctor, ya han pasado 20, 30 minutos, detente. Pero es joven, ¿cómo voy a detenerme? Joven, vamos a sacarlo. Hicimos un RCP avanzado, 35 minutos, no se pudo sacar del cuadro. Quizás tuvo una enfermedad que no pudieron evaluar anteriormente. Pero es complejo poder decir, no quiero seguir o debo seguir. Es complejo poder decidir eso. La negación y la finalización son acciones similares desde el punto de vista ético. ¿Me niego a hacerlo o finalizo? Ambos van a ser complicados por decidir. Decidir por qué me niego y decidir por qué finalizo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ese manejo emocional puede hacer que hagamos actitudes, acciones que no son correctas. La finalización de la reanimación, la decisión de finalizar los esfuerzos de reanimación recae en el personal médico responsable del tratamiento o el personal de salud que está a cargo del paciente. Hay muchas ambulancias que muchas veces no van con médico, van solo con enfermero, van con técnico. Ellos tendrían que decidir, correcto, en ese momento sí, finalizo el RCP. Para tomar esta decisión hay que ver estos factores. Tiempo transcurrido hasta la RCP. O sea, ¿cuánto tiempo pasó hasta que yo inicié la RCP? ¿Correcto? Pasaron 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Inicié RCP en forma equivocada. Entonces, o pasaron 20 minutos y ahí me están informando que no fue que había pasado 20 minutos, sino que yo falleció hace 3 horas. Entonces, ¿puedo finalizar? Sí. ¿Cuánto tiempo demoró en que yo inicie la RCP? Es un factor muy importante. Es un factor que afecta fisiológicamente al cuerpo del paciente. Más de 5 minutos sin el cerebro, sin recibir sangre oxigenada, ese cerebro empieza a lesionarse por falta de oxigenación y hipoxia cerebral. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso lo vamos a tener que siempre tener presente. Tiempo transcurrido hasta la desfibrilación. Vamos a ver más adelante información donde nos indican, mientras más tiempo pasa de este RCP, menos es la capacidad de sobrevivir de este paciente. La desfibrilación tiene que ser rápida. Por eso veíamos en imágenes anteriores que de 3 a 5 minutos tendríamos que desfibrilar a este paciente. Patologías comórbidas, un cáncer, correcto, un paciente con cáncer de larga data que haya generado un problema fisiológico en este paciente, desgaste fisiológico. Este paciente puede tomar la decisión de detenerlo. Estado previo del paro, el ritmo inicial del paro. No sé cómo estuvo antes, quizás el paciente estuvo buen tiempo, quizás ya tenía un problema cardiológico, correcto, ya tuvo una secuela, o lo que tiene es un secuela de un problema cardiológico que ha tenido, y puede llevar a tomar decisiones de finalizar
Es importante recordar ello. Recordar, ninguno de estos factores solo o en combinación constituyen el factor pronóstico del resultado. ¿De quién depende mucho? Del personal de salud que está en el lugar y que va a evaluar los factores para poder detenerse. Eso es importante recordar. Siempre recuerden que su decisión va a ser mucho mejor tomada cuando tengan más conocimiento y más experiencia. El factor más importante asociado a un desenlace desfavorable en adultos con paro cardíaco es la duración de los esfuerzos de reanimación. Mientras más tiempo esté haciendo RCP, menos capacidad de supervivencia este paciente. Ustedes ven en imagen lo que les mencionaba. Una persona que se actúa no CPR, no reanimación cardiopulmonar. Y si me indica eso, es un paciente que no quiere. Sé que es un extremo, pero hay pacientes que ya tienen documentos, hay pacientes que tienen brazaletes, tienen cadenas de alerta médica, le indican no RCP. Porque quizá tiene una enfermedad ya de larga data, por ahí tiene una enfermedad terminal que no quiere ser reanimado. Tenemos que adoptar la posición si esta persona no quiere. O si en el camino que estuve haciendo me di cuenta de que tenía una cadena, un brazalete, o me indica su familia, no quiere, me dice que él no desea que le hagan RCP, detengo. Porque ya encontramos eso. La posibilidad de que pacientes reciban el alta, esto sí, quiero que ustedes lo recuerden, la posibilidad de que el paciente reciba el alta del hospital vivo y neurológicamente intacto disminuye a medida que aumenta el tiempo de reanimación. Mientras más tiempo esté haciendo RCP, correcto, mientras más tiempo esté dando las descargas eléctricas del paciente, producto de que el DEA me lo indique, mientras más tiempo, menos capacidad de que este paciente salga de alta, vivo del hospital o neurológicamente intacto. Si no, vamos a sacar un paciente que puede caer en un síndrome vegetativo, un gran peso para la familia, producto de haber hecho un mal manejo, una mala evaluación para iniciar RCP, ¿correcto? O para finalizar. El personal de salud responsable debe detener la reanimación cuando determine con un alto grado de certeza que el paciente no responderá a un soporte vital cardiovascular avanzado adicional. Si veo que ya hice todo lo posible, me detengo. Hice todo lo humanamente posible. Nos detenemos y tomamos conciencia de que hemos hecho lo correcto. Órdenes de no reanimación hospitalaria. Estamos hablando de lo que mencionaba usted en su momento. Estamos hablando de lo que era la ONIR, que es órdenes de no inicia reanimación. ¿Correcto? Entonces hay personas que firman documentos, hay personas que tienen brazaletes, hay personas que tienen cadenas de alerta médica. Si lo identifiquen y bien llego, no lo inicio. Si lo identifiquen en el camino, finalizo, porque es un documento que indica que este paciente no desea este tipo de manejo de RCP. ¿Correcto? Transporte. Está éticamente reprobable que el personal de salud transporte cadáveres en la ambulancia. Eso no se debe hacer. ¿Correcto? Si los protocolos de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado están correctamente ejecutados durante el proceso prehospitalario o extrahospitalario, no va a servir de nada que lo lleven al hospital. ¿Correcto? Porque si no tuvieron éxito en el prehospitalario, lo han hecho muy bien ustedes, lo hicieron correctamente en el prehospitalario, en el intra no va a servir, no va a poder ser más. Por eso quiero que lean, y lo pusimos en cursiva la última parte. Una serie de estudios han demostrado de manera sistemática que menos del 1% de pacientes trasladados mientras se les practicaba la RCP sobreviven a una alta hospitalaria. ¿Qué significa eso? Si yo, paciente, entra en paro en la ambulancia, asilo, todo corriendo, acelero, todo y llego al hospital, el paciente tiene ese porcentaje de sobrevivir, menos del 1%. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no es correcto hacer un RCP en una ambulancia en movimiento. Ahí frena, el carro frena, ahí rompe muelles. La posición no es correcta. Nuestras camillas muchas veces no son para hacer RCP, tienen un dolopio muy grueso, que cuando yo comprimo el dolopio más no el esternón. Entonces, eso va a complicar el trabajo del paciente. Si hay un RCP, nos detenemos, ponemos al paciente en una zona que no deprima, y inicio el RCP, hasta puede ser un RCP de básico a pasar a un RCP avanzado, con los equipos que tengan en la ambulancia. Entonces, es importante recordar ello, porque nos va a permitir hacer un buen trabajo. La literatura lo dice, menos del 1% si trasladamos a un paciente realizando el RCP. No es un porcentaje alto para poder arriesgarme a poder hacerlo en el camino. Mejor lo hago deteniendo la unidad. Lo indica la AJA como una recomendación. Informar a familiares del fallecimiento de un ser querido. Hay que tener muy claro lo que dice toda esta diapositiva, que muchas veces excluimos a los familiares del paciente cuando estamos haciendo una RCP.
no excluyamos a estos pacientes. Sé que por tema de la pandemia no pueden estar muchas personas juntas, pues dejen a cada uno encargado que puede estar observando lo que están haciendo. Va a permitir que esta persona se sienta que ha ayudado a su familiar. Van a permitir que esta persona se pueda procesar mejor su duelo, pueda explicar mejor a su familiar del duelo que ha producido. O sea, ayudar a que entiendan que se ha hecho hasta lo humanamente posible por este paciente. Permitan eso. No saquen a toda la familia del cuarto donde pueden hacer ustedes el RCP. Dejen un familiar que pueda observar y que pueda contar y que pueda ser parte de ustedes para que el resto de la familia entienda que se hizo lo humanamente posible, con todos los protocolos que se siguieron. Entonces, permitan ello. La literatura lo dice que permite que la familia entienda mejor eso, ayuda a disminuir un poco el dolor de la pérdida familiar, o a entender, disminuir el dolor es complicado, pero sí entender que se hizo lo humanamente posible. Esto es algo que todos tenemos que manejar, capacitarnos para cómo manejar este tipo de emergencias, cómo conversar con la familia, cómo decirle a la familia lo que ha pasado y que el paciente ha fallecido, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado, como le decimos, no hay que perder la empatía si ese paciente está sintiendo dolor, no hay que perder la solidaridad con este paciente, el humanismo, muchas veces por el trabajo y continuar el trabajo, perdemos eso, la empatía, la humanidad, con la sensibilidad por las demás personas. Hay que tener mucho cuidado y que eso siempre manejarlo. Nuestro trabajo es siempre hacer con pacientes y entendamos que el paciente todo es un mundo y tenemos que tener mucho cuidado cómo decir las cosas y peor en estos casos. Quizás su reacción es la mejor, quizás su reacción es la que a uno no nos gusta, pero pone que está sintiendo dolor en ese momento ese paciente y eso tenemos que entender. Para terminar, quiero que ustedes puedan leer este párrafo, este mensaje de Michael o Michael Josephson, que significa: la ética no es una descripción de las personas que hacen, es una descripción de lo que todos debemos hacer, ¿correcto? O sea, muchas veces la ética, cada uno la cataloga en base a lo que cree que está bien, a sus costumbres, a sus normas, a sus valores, y en base a eso se comporta. Entonces, la ética no es una descripción de las personas que hacen, es una descripción de lo que todos deberíamos hacer, el común denominador basado en lo correcto, en lo informativo y en lo que dice mucha de la literatura para el manejo del RCP que hemos tratado el día de hoy. Entonces, le dejo ahí mi nombre completo, mi correo electrónico, si tienen alguna pregunta. Por mi parte, un gusto poder haber llegado hacia ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.